Bueno, continuamos aquí en Primer Plano y voy a leerles parte de un artículo que salió publicado en el diario El Heraldo el miércoles 12 de septiembre. Les recuerdo antes también, me ponen en pantalla nuevamente los teléfonos. Recibo mensajes de texto para conocer sus opiniones o comentarios. ¿Está a favor usted o en contra de las ciudades modelo? Pues envíenos su opinión al 97 27 39 93. Mensajes de texto, por favor, ya que llamadas no puedo pues contestar aquí en el estudio, pero los mensajes de texto pues los voy a recibir. Pues les hablaba sobre un artículo que se titula Honduras, tropicalizamos la idea de las ciudades modelo. Esto lo dice Eval Díaz, el gerente administrativo del Congreso Nacional. A ver si me lo ponen en pantalla cuando la tengan. Y dice, todas las ideas fueron adecuadas a la legislación hondureña, de manera que no se cede ni un centímetro de territorio a gobiernos extranjeros a través de grandes consorcios. Eso dice Eval Díaz. Las diferencias con el economista Paul Romer, propulsor de las ciudades modelo Charter City, son de carácter conceptual, dijo el gerente administrativo del Congreso Nacional, Eval Díaz. Ahora, veo que siempre se saca a relucir el artículo 1 del Estatuto Constitucional de las Charter City. Este artículo 1 dice, las regiones especiales de desarrollo son parte inalienable del Estado de Honduras y están sujetas al mismo en todos los temas relacionados a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes. Así que no existe la posibilidad de que un gobierno extranjero se apodere de parte del territorio. Ahí me lo buscan, el titular es Honduras, tropicalizamos la idea de las ciudades modelo. Bueno, siempre hablan de este artículo 1, que uno lo lee y dice, bueno, no hay ningún problema con esto. Pero si uno lee más adelante la ley, contradice totalmente lo que dice el artículo 1. Es decir, que en la misma ley menciona en el artículo 1 algo y después dice que sí van a tener sus propias leyes, que van a tener su propio Congreso, pues, su propia Corte Suprema, su propio presidente. Le ponen otros nombres para quizá tratar de no ser tan evidentes, pero se contradice la misma ley. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre esto del estatuto y estos recursos que se han interpuesto? Bueno, pues yo diría que esa es la parte poética del Estatuto Constitucional de las Ciudades Modelo. Solamente ese artículo es la parte poética, es decir, como pretender contarnos cuáles serían las intenciones de ellos, pero a partir del artículo 2 hasta el último nos damos cuenta que en realidad es un atraco al país todo. Lo que está planteado ahí en ese estatuto. Podemos ir desarrollando después lo referente a cómo es que se van a aprobar las leyes, si el Estado de Honduras va a poder percibir o no impuestos, o crear impuestos incluso, cómo van a manejar los puertos, cómo van a manejar los aeropuertos. Es una cosa que requeriría de mucho tiempo ir desarrollando artículo por artículo y hacer la interpretación. Así que mi afirmación es que esa es la parte declarativa poética, porque ni siquiera es declarativa de las verdaderas intenciones que tiene. Quisiera referirme a dos aspectos que usted mencionó antes y que me parece que es fundamental para que la gente lo pueda entender bien. Se nos acusa a quienes hemos estado muy activos, activas y muy beligerantes, rechazando no solamente la reforma constitucional, sino el estatuto que se deriva de modificar la Constitución, que solo somos un sector opositor, ¿verdad? Que somos gente de la resistencia, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, puedo confesar que no pertenezco al Partido Libre, aunque sí soy férrea opositora al golpe de Estado que se produjo el 28 de junio del 2009. Pero nadie puede acusar a Carlos Roberto Flores Facusé de ser resistente, ¿verdad? Más bien en algún momento se le denunció a él como uno de los autores intelectuales del golpe, cosa que yo no puedo afirmar porque no tengo las evidencias al respecto. Les leo dos o tres párrafos del editorial de Diario La Tribuna de este día, que todos sabemos que habitualmente lo escribe él, pero que hoy tengo la certeza yo confirmada de que lo escribió. Ayer hubo uno que se refería a las ciudades modelo, el concepto donde él denuncia, por ejemplo, que lo más parecido a Honduras fue la propuesta que Paul Romer llevó a Madagascar y que eso generó toda una respuesta social que acabó derrumbando al gobierno que estaba proponiendo las ciudades modelo. Véase, y no puede ocurrir esto acá, a pesar de que tienen algunos controles para que la sociedad en general no se manifieste con la libertad que debe hacer. Dice Carlos Flores, la vaina es cómo abrir huecos dentro del territorio nacional para hacer esos paraísos terrenales.
si la unidad del territorio, de su forma de gobierno, el ejercicio de la autoridad y la aplicación de sus leyes es una sola para todos. Sí, es cierto que intentaron fletar la Constitución reformándola, tropicalizando la propuesta gringa que hace relación con el artículo que usted acaba de mencionar, para dar cabida a las regiones especiales de desarrollo. Y continúa diciendo Carlos Roberto Flores Facusé, expresidente de la República y expresidente del Congreso Nacional, por lo tanto un hombre sumamente informado y claro de cuándo se comete un delito en contra de, cuando hay una inconstitucionalidad. Pero también eso lo hicieron mal, dice. No repararon en los primeros artículos de la Constitución en lo que se refiere a la soberanía y a la forma de gobierno, ni en los artículos 6, 19, 34, 107, 336, 334, entre otros. Y lo que reformaron es un contrasentido. Solo para dar un ejemplo, el artículo 4 estipula: en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción. La modificación al artículo fue que a renglón seguido le agregaron: se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales de la red. Y sigue diciendo: un parche igual a otros que han puesto a la Constitución para desfigurarla, que es contradictorio, aparte de inconstitucional. Porque si dice, en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción, es elemental para cualquiera que no puede haber excepciones. Ninguna, como dice el artículo, en ningún tiempo. La disyuntiva toral persiste. Si estas redes van a ser emporios de desarrollo, ¿por qué no hacer lo mismo con el resto del país? Pero más bien, más fácil es encontrar huecos que dar soluciones. Volvemos a la inquietud central. ¿Qué decisiones dramáticas fuera de lo convencional se ocupan para lograr que el país prospere en beneficio de todos y con bienestar para todos? ¿Quién acusa a Carlos Flores Facusé de ser resistente? Sí, bueno, y me parece muy acertado la operación. Eso, por ejemplo, las reformas que hacen en la Constitución, dice... no se admiten estados de excepción, o sea, no cabe ninguna Tribunales excepción. de excepción. Tribunales de excepción. Y después dice, exceptuando las regiones. Sí. Entonces, se cambia totalmente el espíritu de la ley. Ahí me da risa. Y no solo eso, deja de estar en vigencia el Código Penal. Los maestros todavía no se han percatado que los estatutos no tendrán razón de ser en esas regiones especiales de desarrollo. E incluso hay un artículo que dice que no se exigirá la colegiación para el ejercicio de las profesiones. ¿Qué significa? Abogados, maestros, médicos, cualquier profesional no tendrá que estar agremiado a un colegio o a un sindicato para poder ejercer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entenderlo? Como la intención del Congreso Nacional de ir progresivamente desmontando una serie de instrumentos que han sido salvaguardia de los derechos de muchos sectores. Y después voy a referirme a lo del tema municipal, porque también tiene otra lectura. Sí, abogado Trejo, bueno, vemos entonces eso, que se contradicen. Mencionaba yo el artículo 1, pero si uno lee el artículo 4 del Estatuto Constitucional, dice, las redes son autónomas, tienen personalidad jurídica, cuentan con su propio sistema de administración, emiten su propia normativa y tienen su propio fuero jurisdiccional. Es decir, que si supongamos que hay opulencia en esas ciudades modelos, son un éxito y recaudan cantidades millonarias de impuestos, ese impuesto no va para Honduras, el impuesto es para la propia ciudad. Entonces no sé dónde vendrá la riqueza que derivará de esa ciudad de modelo si todo esto pues será para la propia ciudad. Esos son algunos ejemplos de que vemos que estas leyes se contradicen y la verdad por eso fue que se interpuso ayer un intento para reformarlas ante la presión nacional y poner en evidencia todo esto por diferentes analistas y expertos jurídicos, y ahora pues se pretende cambiar. Pero el delito persiste. El delito de traición. Yo creo, Marvin, que este es un intento desesperado de esta gente. Si nosotros vemos, o sea, estamos ante un proceso político electoral interno dentro de los diferentes partidos, y esta gente anda desesperada viendo cómo vende la idea, cómo mete la idea, cómo pasa este proyecto de cualquier forma. Yo no lo veo de otra manera, sino que más que esta gente lo que anda buscando es agenciarse fondos para poder sustentar estas campañas. Sabemos cuántos millones gastan. Mire, si nosotros nos ponemos a pensar cuánto gana un diputado en el Congreso Nacional, creo que gana un promedio de 65,000 lempiras mensuales. Estamos hablando que en los 4 años, estamos hablando que no llega ni a 3 millones de lempiras, pero sin embargo, esta gente gasta millonarias cantidades en política, en publicidad. Entonces ellos han visto este proyecto como la gallina de los huevos de oro.
Entonces quieren venderlo, quieren agenciarse de esos millones que dicen que se van a invertir para acaparar ese dinero y quedarse con él y luego dejar la cosa así, ¿verdad? Porque ellos están viendo que ahorita el nuevo proceso electoral que viene va a ser un proceso muy complicado, muy complejo, con la entrada en vigencia del Partido Libre, que va a barrer con muchos puestos, va a obtener muchas diputaciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta gente ve que muchos de ellos van a quedar fuera del engranaje público. Entonces, ¿qué andan buscando ellos? Simplemente agenciarse los últimos fondos que puedan de estos proyectos para quedar bien económicamente. Entonces, lo que podemos ver es que aunque ellos lo tratan de enmascarar, de envolver bajo diferentes títulos y diferentes nombres, lo que vemos es que a pesar de ello esto sigue siendo inconstitucional. O sea, ellos hacen una reforma que es ilegal. Primero, el artículo lo señala que no pueden crearse órganos jurisdiccionales de excepción. Luego le agrega a excepción. Entonces, ¿qué pasa? A excepción del otro estado que vamos a crear. Ahí sí se puede hacer esto, pero dentro del país, dentro del territorio de Honduras no se puede hacer, pero sí se puede hacer dentro del estado que vamos a crear, dentro del estado de Honduras. Entonces, esta cuestión es totalmente ilegal y lo que anda buscando es justificar. Alguien decía, un diputado, no sé quién es, decía, bueno, lo que se hace, como las cosas se hacen en derechos, se deshacen. No, ahora, ellos ya cometieron un delito por el cual son reos, porque el Código Penal es claro, dice, quien ejecuta acciones, dice acciones y actos tendientes, dice, a menoscabar la soberanía territorial, a dividir el territorio, dice, y a someterlo total o parcialmente al dominio extranjero, dice, es reo de traición a la patria y será condenado con 15, 20 años. Y ellos ya lo cometieron, el delito. Es importante porque... O sea que tenemos un congreso de reos. Sí. Es importante que mencione esto porque han ocurrido otros hechos en el Congreso Nacional que se aprueban proyectos que después la población se da cuenta, hasta cuando ya está aprobado, hay una presión, se ve que puede haber ilegalidad y el diputado está acostumbrado a decir, es que me sorprendieron, estaba en la medianoche, yo estaba cansado, el de al lado me dijo que era bueno, entonces yo le creí, entonces yo voté a favor. Entonces se está acostumbrado a la cultura de, bueno, hagamos algo, si nos cachan, pues corregimos, y si no, pues, ¿qué pasa? En esta ocasión no es así, no es tan fácil como decir, bueno, tal vez teníamos razón, nos equivocamos, lo vamos a derogar. El delito va ya persistir, se cometió. Mire, Marvin, le voy a decir, por ejemplo, 4 acciones o 5 acciones que comprueban la comisión del delito. Número 1, la reforma constitucional. Ese es un hecho, ese es un acto. Publicada. Público, ya sé. El segundo, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Número 2, la ratificación de la reforma constitucional. 3, la publicación también. Número 4, la publicación del estatuto de las ciudades modelos. 4. Número 5, hay como 4 o 5 ya convenios, que ahora ellos le llaman memorándum de entendimiento, no sé cómo le quieran llamar, pero desde el momento que estos son hechos, actos, que ya se pueden comprobar físicamente, escritos, publicados por los diferentes medios, estos son hechos que van tendientes a menoscabar la soberanía y la integridad territorial. O sea que ellos ya cometieron no solamente una acción, cometieron 5, 6 acciones que constituyen el delito de traición a la patria. Ellos se quieren lavar las manos como Judas, pero yo creo que esta vez no les va a salir. Yo creo que esta vez el pueblo ya se indignó, el pueblo está cansado y al menos nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que Ali Baba y sus 40 ladrones ya salgan del poder del gobierno y vayan a parar a una cárcel modelo para ellos, donde no tengan opción ni siquiera de salir a ver el sol, porque le han hecho tanto daño al ambiente, a la sociedad hondureña, que es el único lugar donde podían estar seguros para no seguir causando daño. Y es imprescriptible es imprescriptible, en cualquier momento. Correcto. Bueno, vamos a una pausa rápidamente. Quiero conocer al abogado Ferdinand Funes, que nos hable sobre algo que también se maneja por la dilatoria. No hay otra pausa. Bueno, perfecto, vamos a quitar. Entonces, abogado,
Hay una dilatoria, no se sabe por qué la Corte Suprema no ha resuelto, al haber recibido un dictamen del Ministerio Público favorable al recurso de inconstitucionalidad, tenía 20 días según la ley la Corte para resolver. No ha sido así. Muchos se preguntan por qué no se resuelve algo tan importante para el país. Pues hay algunos abogados que tienen un debate teórico en el sentido de que en el tiempo que se aprobó todo lo que se haga hasta que resuelva la Corte Suprema de Justicia, independientemente si es constitucional o inconstitucional, va a perdurar. Entonces algunos dicen, bueno, se les está dando tiempo de que hagan todos los memorandos de entendimiento, todo lo que tienen que hacer para que cuando resuelva la Corte Suprema de Justicia digan, bueno, ya no vamos a hacer nada, pero lo que se arregló antes, todos los contratos con MKG y con todos esos, eso persiste. ¿Es así, abogado? O si se resuelve que es inconstitucional, es todo constitucional, todo lo que ha pasado desde que se hizo la reforma y el estatuto es inconstitucional también. ¿Cómo se puede interpretar este posible escenario que podamos tener en el país? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esta Corte Suprema de Justicia fue pieza clave para el golpe de Estado. Y si han habido enfrentamientos, han habido algunas contradicciones entre el Congreso Nacional, Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, y han habido incluso amenazas de remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero, claro, en aquel momento cumplieron un papel fundamental, podría decir, el soporte jurídico para no detener la acción. Ellos perfectamente pudieron haber restablecido a Zelaya en su cargo, hubieran restablecido el orden constitucional, estaba en sus manos. Entonces, en sus manos estuvo, por lo tanto, lo que hicieron no es una pequeña cosa y que hay un compromiso, creo, de este Congreso Nacional, de no remoción o de toda la estructura, el grupo que se alió para dar el golpe, de no tocar a estos personajes. Yo le digo los intocables. ¿Ya? Entonces... ¿Cree usted entonces que la Corte dice, si nosotros resolvemos que es inconstitucional, inmediatamente el Congreso nos va a despedir? Es que han habido inclusive reuniones entre el presidente del Congreso Nacional, entre el presidente don Porfirio Lobo Sosa y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es más, sobre este tema... Pero si pasara eso sería otro golpe, sería un golpe técnico. Si pasara... Si el Congreso despide a toda la Corte, por ejemplo. No, porque tiene facultades, lo que no tiene facultades para destituir presidente de la República. Tiene facultades para hacer una investigación administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hay un principio en derecho que las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. Por eso, con el asunto de las ciudades o las falsas ciudades modelos, se rompió un principio jurídico. ¿Y ha pedido usted informe a la Corte Suprema que le explique por qué la demora de que no se resuelva? Nosotros vamos a presentar un escrito de pronta resolución, de pronto despacho, indicándole a qué se está sometiendo inclusive la Corte con su tardanza, porque sí... ¿Levantará un acta notarial también en el momento que haga esta solicitud? Sí, vamos a presentarla. Lo vamos a hacer acompañado de todos los sectores que están en oposición. ¿Y cuánto tiempo tendría que responderle la Corte para justificarle la... Bueno, mire, la ley sobre justicia constitucional no establece un plazo para que me resuelvan ese escrito, pero por analogía, yo le voy a aplicar la ley de procedimiento administrativo, ¿ya? Que debe resolverme en un máximo de 10 días. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso es la pronta resolución. Ellos, todos los plazos se les han vencido. Desde marzo ellos tuvieron que haber dictado la sentencia. Entonces, pareciera, como dice la periodista Sandra Maribel, que lo que están tramando es que se instalen. Por eso nosotros miramos la carrera con que está actuando el Congreso Nacional, estableciendo cuáles son los lugares donde se van a establecer las primeras ciudades modelos. Entonces, para que se instalen, luego tirar
la sentencia declarando la inconstitucionalidad, pero sin retroceder. Sí. Sin retroceder, porque hay un artículo de la misma ley sobre justicia constitucional que establece que la sentencia tiene efectos para adelante, no para atrás. Okay. Entonces, el daño estará hecho. Y por lo tanto, si es así, porque la Corte no... ¿Puede haber alguna instancia internacional? No, pero lo que quiero decir, la instancia la va a tener el pueblo. El pueblo es el soberano. Y el pueblo puede decidir qué hacer. Lo que pasó en Madagascar. Pero lo que quiero decirle es que ellos no desconocen todo este debate que se está generando. Están viendo que el Congreso apresuradamente pretende instalar las primeras ciudades y a vista y paciencia de ellos. Por lo tanto, si esto se consuma, ellos también serán responsables del delito de traición a la patria. Sí. Bueno, estamos llegando ya casi, se fue rápido el tiempo. Le voy a dar 2 minutos a cada uno para conocer sus conclusiones y quede pendiente porque si dicen, es como la municipalidad, ¿por qué no desarrollan los municipios? Me gustaría pues que trajeran inversión y desarrollan el municipio, el distrito central, de todos los municipios. Me despido con eso, si quiere. Y dice, es una maquila. Bueno, y si es una maquila, ya hay una legislación especial para eso, ¿y por qué no se desarrolla de esa forma? ¿Por qué se hacen esos parangones y no se hace de esa forma entonces? Las maquilas, aún las más grandes, están sujetas a todo el marco jurídico del país. Correcto. Absolutamente a todo el marco jurídico del país. Sí, en lo único que están exceptuados es cuando importan sus insumos, no pagan los impuestos. De ahí están ajustados. Entonces incluso, no es similar a la maquila, eso es falso. Descártelo desde ahí. Y a la maquila no le dan en concesión el territorio donde se monta la nave industrial, nada más. En lo que se refiere a la ley de municipalidad, a las municipalidades, ese señor no debería ser asesor del Congreso Nacional, porque lo primero que debería aprender un asesor del Congreso Nacional es la Constitución de la República y estudiar por lo menos las leyes que va a citar. La Constitución de la República tiene un capítulo, todo un capítulo, que se llama del régimen departamental y municipal. Y en ese capítulo queda claramente establecido que esa es la forma, que esa es la división política del país, que el país está dividido en 18 departamentos, hasta ahora hay 298 municipios, pero conforme a los criterios que establece la ley de municipalidades pueden crearse tantos municipios, llenen los requisitos, o juntarse algunos que al final van perdiendo esas características. Entonces, es mentira lo que ese señor dice. Por lo demás, el Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo le da la potestad a la Comisión de Transparencia de nombrar el gobernador, que es como quien dice el alcaldón de ese montón de municipios que puedan quedar juntos. Sí. ¿Por qué? Si usted se fija la delimitación que se ha hecho de las 3 regiones que están ahora previstas, esa delimitación abarca varios municipios. Correcto. Pongamos un ejemplo sencillo. En el caso de la que se ha ubicado en la zona de Trujillo, abarca el municipio de Trujillo, abarca el municipio de Iriona, abarca el municipio de ¿cómo se llama? El que Santa está? Fe. Santa Rosa de Aguán, no, perdón, el de Santa Fe. Ahí hay 3 municipios. ¿Qué va a pasar con los gobiernos locales de esos 3 municipios? ¿Qué va a pasar con los municipios que van a ser desmembrados? Porque los puntos que han dado, cuando uno hace la triangulación de todos esos puntos, se da cuenta que quedan pedazos de esos municipios fuera de lo que es la región especial. Entonces, ese es un tema que podemos dedicar todo un programa solo a discutir el tema municipal. Y finalmente, las autoridades del gobierno local son elegidas en el marco de las elecciones que realiza todo el país, ¿verdad?, para escoger sus autoridades. Si usted se fija en las leyes que son de obligatorio cumplimiento según el estatuto, no está la ley de las organizaciones, la ley electoral y de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque no se va a utilizar la misma modalidad para escoger las autoridades de las ciudades modelo. Rápidamente, otros 2 puntos que no se menciona. La idea de Paul Romeo original era construir un lugar donde no había nada, no había población, un lugar desolado y que se desarrolle. Se está viendo municipios donde sí hay desarrollo, porque la idea era que se construyera un lugar donde el gobierno no va a estar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se ha denunciado por los garífunas que alguien está comprando tierras a precio de gallo muerto para que después lo indemnice el Estado cuando hagan la ciudad modelo a un precio exorbitante. Ahora, algo que sí estamos claros, va a haber trabajo, es cierto, van a abrirse trabajo, personas que van a hacer zanjos y van a construir, pero ¿qué ley laboral los va a proteger? No es la ley laboral el Código de Honduras, y no sabemos cuál va a ser, pero rápidamente, abogado, sus conclusiones. Mire, algo importante es el hecho de que estos magistrados, al estar
dilatando la resolución de esto, están incurriendo en responsabilidad penal, que la Ley de Justicia Constitucional dice que al atentar contra los principios de la Ley de Justicia, sobre justicia constitucional, dice que el castigo por violentar estos principios es el despido inmediato de su cargo. Entonces yo creo que estos señores magistrados, si siguen dilatando, vamos a solicitarle al Congreso también que se pronuncie y que los destituya, porque la ley sobre justicia constitucional es clara. Y otra de las situaciones importantes... Solo Cruz Asensio pero solo a Cruz Asensio lo vamos va a quedar Cruz Asensio Y otra de las cosas importantes es el hecho de que van a desaparecer muchos municipios del país, y eso es menoscabar la integridad territorial. También. Sí, abogado. Bueno, nuevamente quiero reafirmar de que se trata de una farsa. Los problemas de desempleo y económico, de pobreza, no solo es Honduras. Acá hay todo un fondo que no es cierto que les esté preocupando la solución o solucionar el problema del desempleo. Aquí lo que hay detrás de este proyecto es un gran negocio para los que están al frente de tomar las decisiones. Eso es un gran negocio en perjuicio del pueblo hondureño, que significa un retroceso a la Edad Media, someter al pueblo hondureño a condiciones de esclavitud, en donde los dueños de estos micropaíses o microestados van a poder decidir hacer lo que quieran hacer con el ser humano. Creo que es todo un retroceso en materia de derechos humanos. Esto es un atentado en contra de la persona humana, porque no se garantiza mínimos derechos en estos proyectos. Porque no, si realmente hubiesen buenas intenciones, se diría, se garantísima, estas son las condiciones mínimas bajo las que va a operar este Estado. Nada de eso. Le agradezco mucho, abogado, también usted, abogado Trejo. Y se divulgarían los memorándum que firmamos. Ah, correcto. Sí. Sobre todo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias. Usted juzgará, pues, este proyecto muy controversial. Sin duda alguna, hay más preguntas que respuestas de lo que se ha logrado aclarar por parte de los defensores de estas regiones especiales de desarrollo. Los dejamos, nos volveremos a ver el lunes de 7 a 8 de la mañana. Que Dios les bendiga. Les recuerdo que podemos ir en contacto a través de la página de Facebook, y también los programas, y todos los demás programas de Primer Plano quedan disponibles en la página de YouTube. Muchas gracias y bendiciones.